Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos con ustedes, como siempre, los domingos a las 6, en este programa que repetimos muchas veces lo que vamos a decir ahora, pero es importante que ustedes recuerden que tenemos 22 años al aire en Telecaribe, consultorio jurídico. Hemos tenido algunos compañeros en el set, como el doctor Carlos Martínez Perea, Jorge Padilla Sungey y Víctor Julio Díaz Daza. Muy buenos amigos que han estado con nosotros en otros momentos y a quienes recordamos aquí en el set de consultorio jurídico, sobre todo por sus conocimientos y sus grandes aportes laborales. Y hoy estamos con el doctor Jorge Morales, a quien le damos la bienvenida. Doctor Morales, bienvenido a Consultorio Jurídico. Muy buenas tardes, me place saludarlos a ustedes y a sus televidentes. Muy bien, él es especialista en Derecho Laboral y vamos a hablar de un asunto que impacta a todos los colombianos, que ha tenido un gran debate en el Congreso y es de interés general, como es lógico. Se trata de la reforma laboral. También vamos a hablar vamos a hacer algunas anotaciones sobre la reforma pensional, pero sobre todo la laboral, que ya fue aprobada hace unas semanas. Doctor Morales, este impacto de la reforma laboral que ha tenido tantas discusiones, pero para eso es la democracia, ¿no es cierto? De eso se trata, lo que se ha debatido en el Congreso. ¿Qué beneficios, digamos, en términos generales son beneficios para los trabajadores, pero también con un impacto para algunos otros sectores que puede ser negativo, como algunas microempresas? Veamos los beneficios primero. ¿Cuáles son estos grandes logros sociales del gobierno que fue el que planteó la reforma laboral y que considera que ganó en el Congreso con la aprobación de la reforma? Bueno, en materia de la reforma laboral, como se ha manifestado, son beneficios que se han tratado de buscar a la clase trabajadora, a los y las trabajadoras del sector. Se han visto situaciones como, por ejemplo, el recargo dominical y festivo, que viene con el 100% en esta reforma. Claro que obviamente se luchó y se logró de que se hiciera de forma gradual. ¿Gradual en qué sentido? En el sentido de que en el año 2025 se establecería el 80%, en el año 2026 se establecería el 90%, en el año 2027 ya iría el recargo nocturno al 100%. De igual manera, se estableció digámoslo así, un beneficio para los estudiantes del SENA, a esos contratos de aprendizaje. Pues se cambió de contrato de aprendizaje, se cambió al contrato laboral. Obviamente ya teniendo ellos el contrato laboral y la forma de su salario, que en la etapa lectiva van a tener el equivalente al 75%, en la etapa productiva el 100%, pero el hecho de tener contrato laboral ya les da muchos más beneficios, como por ejemplo la seguridad social, salud, pensión, ARL, inclusive primas, vacaciones. De igual manera tenemos que al sector del servicio doméstico ya se le implementa una mejor categoría en el sentido de que debe hacérsele contrato de trabajo, y ya el servicio doméstico e inclusive el de oficios varios ya serán 8 horas laborables. Asimismo, para los estudiantes de la salud se estableció que van a tener mínimo en la etapa del internado, van a tener mínimo el salario mínimo legal vigente. Eso en síntesis, más o menos, inclusive para el teletrabajo, se le estableció un subsidio de conectividad en equivalencia a 200.000 pesos. A los trabajadores de la plataforma se les estableció la seguridad social y obviamente su ARL. Muy bien. Mire, como fue ampliamente divulgado el asunto, el tema de la reforma laboral, y nosotros además por nuestras redes decimos qué temas vamos a tratar en los programas, y en este caso el de la reforma laboral, nos han escrito varias personas. Y voy a leer una pregunta de un estudiante del SENA que no se identifica, nos escribe por el WhatsApp nuestro y nos dice: soy estudiante del SENA. Nos han dicho que tenemos grandes beneficios, pero también algunos profesores o instructores nos cuentan que existe la posibilidad de que muchas empresas que antes traían aprendices para que hiciéramos nuestras prácticas no nos van a llamar porque no están obligados a ello. Eso puede ser cierto, eso puede ser cierto. Aquí hay una connotación. Si bien es cierto, hay un beneficio para los estudiantes del SENA en el sentido de tener la seguridad social ya en firme, su pensión, su ARL, en fin.
e incluso vacaciones y primas, como lo mencionamos. También es cierto que esto ha sido un golpe para la clase empleadora. Y es un golpe para la clase empleadora, ¿por qué? Porque, a ver, el hecho no más, y eso me lo han comentado inclusive empleadores, el hecho no más de que ya tengan un contrato de trabajo puede dar lugar a que de pronto en empresas donde existan organizaciones sindicales puedan sindicalizarse. Ese es un punto de los que la clase empresaria pues pone cierto pero, porque ellos no son muy amantes de las organizaciones sindicales. Porque en algunos casos, pues los sindicatos, obviamente los sindicatos exigen derechos a los que tienen, y el sindicato es un derecho social que tienen los trabajadores. Claro. Algunos sindicatos consideran los empresarios, de pronto con algunas razones, que obstaculizan. Pero estamos, por ejemplo, también hablando, y este es un paréntesis a la respuesta suya, sí, señor, de sindicatos leoninos que generalmente son los sindicatos estatales. Algunos sindicatos estatales son leoninos, ¿no? Sí. Lo que pues no es que sea una posición antisindicalista, estamos hablando sobre no, realidades. Aquellos que están buscando generalmente es un fuero. Los leoninos son los que llamamos, son sindicatos que buscan simplemente un fuero, estar allí amparados por el fuero sindical. Lo que han llamado inclusive despectivamente oligarquía de overall. Es correcto, eso es. Pero los sindicatos son organizaciones que buscan el beneficio de los trabajadores. Claro, tengamos en cuenta algo que es importante. Nosotros en nuestra legislación laboral tenemos, como yo incluso se lo digo a mis estudiantes, tenemos, cuando hablamos del derecho laboral individual, es cuando estamos del tú a tú, es decir, cuando esa persona llega a una empresa porque ve un letrero que dice se necesita trabajador, toca allí y lo ponen a hablar ¿con quién? O con el jefe de recursos humanos o lo ponen a hablar con el gerente. Y entonces ahí es donde la ley dice, están hablando de tú a tú. Fíjense que ya allí ya le ceden unos derechos como salarios, prestaciones, seguridad social, en fin, sanciones e indemnizaciones. Ya cuando el trabajador ya ingresa a la empresa, que ya se encuentra con esos compañeros, que ya adquiere el estatus de trabajador como tal, y que de pronto empiezan a haber falencias en la empresa, el aire está bajo, las gafas que nos dan son esto, en fin. Fíjense que ya allí ya ellos empiezan a pensar, ya no individual, sino desde el punto de vista colectivo. Entonces vamos a tratar de buscarle beneficios a los trabajadores. Ya no voy a buscar beneficio para mí como trabajador, sino en conjunto, que sea igual para todos. Entonces ahí es donde empieza ya a operar el derecho laboral colectivo del trabajo. Bueno, pero de todos modos un gran beneficio y una justa reivindicación que se le había quitado a los trabajadores. Sí, señor. Porque sí, señor, lo tenían los trabajadores, la ley laboral colombiana lo establecía ya hace unos 10 o 12 años. Es correcto. Se eliminó con el argumento de que iba a haber más empleo y no hubo más empleo. Exactamente, estamos en ello. Pero continuándole con la etapa de los aprendices, de la pregunta del trabajador, tengas en cuenta que el ministerio obliga a las empresas a tener aprendices. El hecho de no tener un aprendiz significa que va a haber una sanción, y la sanción es del 1.5, que es lo que se llama la monetización. Entonces ahí es donde se está planteando. Es más fácil a los empleadores de pronto pagar esa monetización que tener al aprendiz allí, precisamente por la normatividad que estamos hablando y que es acorde a la pregunta que hace el estudiante. A propósito de este estudiante del SENA, que me parece además supremamente pertinente por el riesgo que corren, el beneficio también los pone en riesgo. Claro que sí, claro que sí. Claro. Hay un desnivel allí, ¿no? Es Mire, correcto. tenemos otra pregunta. Ernesto Morales dice, voy a sintetizar, a veces la gente nos escribe, recuerden que nosotros tenemos un WhatsApp, ¿no? El 310-630-3301, que siempre lo damos en las redes y por aquí, para que nos escriban y por favor háganlo de manera sucinta. Pero Ernesto Morales nos escribe de Santa Marta, dice, soy administrador de un edificio de apartamentos. La reforma laboral nos pone en alto riesgo porque tenemos varios empleados, las cuotas de administración no son tan altas y ya empezaron a quejarse los copropietarios porque vamos a tener que subir para poder pagar especialmente extras, horas nocturnas y dominicales. Claro. Vamos a sintetizar, el señor sigue contando la historia, pero me parece que eso sintetiza una situación bien importante. ¿Qué va a pasar con eso? Eso es cierto, es que la reforma nos trae
el recargo domingo, los recargos nocturnos. Los recargos que son justos. Los recargos que son justos, claro que son justos. Pero obviamente el porcentaje que se ha establecido, por decir algo, es que la hora extra diurna hoy en día está en un 25% sobre el valor del salario ordinario. La nocturna está sobre el 75%. Con esta reforma que nos han llevado, a decir, se unen las dos para establecer el recargo nocturno, el recargo diurno de los domingos o festivos, que ya va a quedar en el 100%. Imagínense ya el nocturno, en donde en el nocturno ya vamos a tomar el 75%, que es valor del día, domingo normal, y el 75% del recargo, o sea que la sumatoria son 150% el recargo que le viene. Y obviamente, ¿eso en quién va a repercutir? Obvio que va a repercutir en los empleadores, que en este caso serían los dueños de los apartamentos o copropietarios. Y hay que aumentar, obviamente, esa cuota de administración, porque se van a cumplir horas extras nocturnas, horas extras diurnas. Ok. Vamos a irnos a una pausa comercial. Regresamos en un instante para seguir hablando de la reforma laboral. Vamos a la pausa y ya regresamos. La Universidad Autónoma del Caribe tiene sus inscripciones y matrículas abiertas para el período 2025-02. Aprovecha nuestros descuentos en pronto pago y becas de hasta el 20% de descuento para estudiantes nuevos. Sé parte de la universidad que impulsa el progreso. Mayor información 324-333-6481. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass. El poder de la calidad. Barranquilla sigue siendo sede de grandes eventos. Por primera vez al continente americano llega el Foro de Desarrollo Local de la OCDE, un evento global que se realizará del 8 al 11 de julio. Te esperamos en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Barranquilla es inspiración global, transformación local. Alcaldía de Barranquilla. En IES, Allusions y Tecnoglass, la calidad lo es todo. Con tecnología de vanguardia, rigurosos procesos de manufactura y la mejor mano de obra, transformamos vidrio y fabricamos perfiles, ventanas y fachadas que han conquistado los mercados más exigentes de Colombia y el mundo. IES, Allusions y Tecnoglass. El poder de la calidad. Barranquilla sigue siendo sede de grandes eventos. Por primera vez al continente americano llega el Foro de Desarrollo Local de la OCDE, un evento global que se realizará del 8 al 11 de julio. Te esperamos en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Barranquilla es inspiración global, transformación local. Alcaldía de Barranquilla. La Universidad Autónoma del Caribe tiene sus inscripciones y matrículas abiertas para el período 2025-02. Aprovecha nuestros descuentos en pronto pago y becas de hasta el 20% de descuento para estudiantes nuevos. Sé parte de la universidad que impulsa el progreso. Mayor información 324-333-6481. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico y antes de seguir con este programa tan interesante sobre asuntos laborales que nos toca a todos, vamos a presentar este libro, Interesante ejercicio de padre e hijo, los Ferrer. Yuri y Alejandro Ferrer, padre e hijo, han escrito un libro que se llama Somos o no somos. Es un libro de cuentos que articula historias personales, historia de vida, historias familiares. Este es Yuri Ferrer, su padre, y aquí está Alejandro Ferrer. Yuri es comunicador social y Alejandro es antropólogo de la Universidad Nacional. Interesante ejercicio, no solamente un ejercicio familiar, sino un ejercicio, sobre todo un ejercicio literario. Así que le recomendamos este libro de manera muy particular. Muy bien, y regresamos entonces nosotros con el doctor Morales. Doctor Morales, vamos a irnos a los 2 minutos con Vanessa Calderón, que es nuestra editorialista, y ya regresamos con usted para seguir hablando de la reforma laboral. Perfecto.
Pros y contras de la reforma laboral. Buenas tardes, queridos amigos. Me alegra estar con ustedes aquí en Consultorio Jurídico. Hoy vamos a hablar de un asunto en boga por estos días y de gran interés para todos. Y sí que lo es. Por eso responderemos a preguntas de nuestros televidentes, como es habitual en este programa. Es un tema del cual hemos hablado de manera frecuente, pero que toma mayor relevancia ahora y es vital para la economía del país, los empleados y los empleadores. Mucha gente me escribe con inquietudes e interrogantes que hoy está resolviendo el abogado laboralista Jorge Morales. Esta reforma, que tanta polémica ha despertado, plantea una profunda transformación del mercado laboral. Algunas de esas transformaciones son nuevos derechos para los aprendices del SENA y ajustes en pagos por el trabajo nocturno y dominical. Eso suena bien y es justo para la gente, pero hay que ver cuánto afecta a las pequeñas y medianas empresas. Y no lo digo yo, lo dicen quienes se han atrevido a emprender o quienes son sesudos analistas de la economía nacional. Una pregunta frecuente que me han hecho en mis redes en relación con la regulación de las plataformas digitales y la eliminación del trabajo por horas, pero resulta que la reforma laboral incorpora costos adicionales, reglas más estrictas y nuevas obligaciones para los empleadores, especialmente para las MIPYMES, como ya los dije. En realidad ha sido de los proyectos de mayor tira y jala en el Congreso. Negado al principio, negociado después y finalmente aprobado con algunos ajustes en Senado y Cámara. Les hemos respondido a nuestros televidentes que esta iniciativa moderniza las condiciones de trabajo en Colombia, formaliza el empleo y garantiza mayor protección para mucha gente. Pero ojo, mucho ojo, también se debe tener el equilibrio para no afectar a esas pequeñas y medianas empresas de las que hemos hablado en mis 2 minutos. Si bien el propósito es altruista, noble y justo por un lado, también tiene sus bemoles. Habrá que ver cómo reacciona el mercado. Me pregunta un televidente qué va a pasar con los aprendices del SENA que no encuentran plazas porque algunas empresas reducirán su planta y no estarán obligados a tenerlos. Ojalá que esta reforma no traiga como consecuencia una afectación en el mercado laboral y que todo sea por el bien de la clase trabajadora, pero también de los empleadores. Escríbanme, los leo. Chao, chao. Vanessa, muchísimas gracias por tus importantes anotaciones. Bien, mire, doctor Morales, hay preguntas que uno podría decir de lado y lado para hablar de manera coloquial. Vamos a leer esta pregunta que tiene que ver con una persona. Dice, mi nombre es Yamile Gutiérrez, vivo en Magangué, pero tengo una pequeña empresa familiar en Cartagena. Tenemos 4 empleados y hacemos productos de uso cotidiano, de aseo. Bueno, cuenta aquí qué es lo que hace. Con estos aumentos, para sintetizar, que ha hecho el gobierno, bueno, en realidad fue un proyecto del gobierno. Sí, claro. Yo no voy a poder seguir con mi empresa, dice. Tendré que eliminar trabajadores. Está hablando esta señora claramente de una pequeña microempresa con una afectación. Sí, señor. Sí. Los derechos de los trabajadores son los derechos de los trabajadores. La otra cosa es la economía real. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Como la política real y la otra es la otra política. Pero en este caso hablamos de la reforma. Eso es cierto. Y eso es lo que se corre el riesgo en estas situaciones, porque desafortunadamente a los micros no se les tuvo en cuenta. Entonces, se está haciendo una reforma que incluye al trabajador como tal, pero que desafortunadamente no se miró la otra parte. Es decir, en este caso, fíjese el ejemplo que ella coloca, es una empresa pequeña, una micro, le va a tocar, sí, o hace el gran esfuerzo de implementar o de subir su negocio como tal, o en su defecto, sí, va a conllevar desafortunadamente y en perjuicio de los trabajadores a el despido de los mismos, porque es que la verdad es que si nosotros analizamos algo, hay una reforma que se nos ha planteado, que incluso hay aspectos que venían antes de la Ley 50 de 1990, que simplemente los van a volver a colocar, pero es que las personas, los empleadores no estaban del todo preparados en esa medida para ese gran impacto, y eso es lo que se puede correr con el riesgo de llegar en el aspecto laboral de los beneficios y los derechos de los trabajadores frente a los beneficios y los derechos de los empleadores. Pedro Marín dice, tengo 20 años de trabajar en una empresa en Barranquilla. Nos pagaban
prestaciones, beneficios, horas extras. Bueno, aquí resume todo lo que hemos dicho. Desde hace unos años, en el gobierno de Uribe nos los quitaron y gracias a Dios y a este gobierno vamos a tenerlo. ¿Cuándo empieza a regir eso? Nosotros tenemos ahorita, sabemos que la reforma ha tenido unos contratiempos. El problema en la Cámara, el problema en el Senado. El Senado ya lo aprueba, ya se presentó la conciliación. La conciliación es el mecanismo alternativo de la solución, en este caso, del conflicto que podía existir, unas quejas en la Cámara frente a los que aprobó en el Senado. Ya se unieron, ya se tomó la comisión que rindió revisó estas polémicas, ya llegaron a un acuerdo. Pues ahorita, ¿qué? Ahorita ya estamos en la aprobación por parte del Senado en pleno y hecho esto, pues ya pasaría obviamente a la firma presidencial. Allí, una vez el presidente firme, ¿qué va a hacer? Va a darse la promulgación. Y después de la promulgación es que ya viene obviamente el cumplimiento, el ejercicio, la aplicación de la ley como tal. Obviamente tengamos en cuenta algo. Hay un aspecto en el procedimiento que es lo que se llama la ley favorable. En esto tenemos que tener en cuenta, a ver, qué nos conviene de la ley anterior frente a lo que nos conviene en la ley actual. Es decir, como cuando decimos en los procesos, llevamos un proceso que viene caminando con la ley anterior, pero surge de pronto una ley nueva. Oiga, esta ley nueva me beneficia para colocarme en ella y seguir el proceso en ella, o en su defecto me puede perjudicar y puedo seguir con la anterior. Entonces, esas son las situaciones que tenemos que plantear y tenemos que tener presente frente a la nueva legislación que nos llega. Muy bien, muchas gracias. Vamos a irnos a la pausa comercial. Regresamos en un instante a Consultorio Jurídico. Muy bien, regresamos a Consultorio Jurídico. Antes de continuar con el doctor Morales y este tema tan importante que es el de la reforma laboral, vamos a hablar de Miriam Bautista, la compañera Miriam Bautista, como le decimos. Tiene un libro muy interesante, acaba de publicarlo en la Feria del Libro de Bogotá, se llama Muy Agradecido, y es la estancia bogotana del 60 al 61 del poeta y escritor español José Manuel Caballero Bonal. Es un poeta no conocido en algunos ámbitos, pero que en Bogotá marcó una época durante el corto tiempo que estuvo allí. Un intelectual español que residió en Bogotá y que pues la gente que lo conoció, lo que escribió, lo que hizo, fue determinante. Tanto que Miriam Bautista, esta escritora y periodista, se ha referido a él en este libro interesante, Tiempo de Memoria. Miriam Bautista, Muy Agradecido, se lo recomendamos. Muy bien, venimos pues en este último segmento, doctor Morales, para seguir hablando de reforma laboral. Varias personas preguntan, sobre todo las MIPYMES, muy interesados. En Colombia somos 170.000 MIPYMES, dice aquí una persona. Somos 170.000 MIPYMES. ¿Cómo va a ser el gobierno con nosotros con esta carga que nos ha impuesto? Sin duda, y como lo hemos dicho, es un gran beneficio para los trabajadores, pero no considera quienes son en realidad tal vez los grandes empleadores, las MIPYMES. Claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué recomendación se hace? Pero esta gente está preocupada. Es que, a ver, tenemos que tener en cuenta, bueno, yo sería partidario de pronto de informar en el surgir de la ley, que vaya caminando esta normatividad. Y en el surgir vamos a encontrar, obviamente, contras, pro, y allí ya podríamos entrar a ver cómo entraríamos a mejorar esto desde el campo jurídico y de pronto llegar a una concertación en ello que ocasione beneficios a ambos. Lo que sí es cierto, no es lo mismo pequeño que grande, no es lo mismo. Entonces debemos llegar a un punto en donde verdaderamente la ley laboral beneficie a ambas partes. Muy bien. Doctor Morales, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Consultorio Jurídico. A ustedes televidentes los esperamos en un próximo programa. Gracias además por sus respuestas tan pertinentes y tan precisas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, felicidades. Muchas gracias. A ustedes televidentes recordamos Consultorio Jurídico a las 6 de la tarde en Telecaribe.